Que Deus te bendiga. Eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilza, Estamos acá para mais. Conociendo y viviendo la palabra de Dios. Así es, hermano. No podemos solamente conocer, pero tenemos que vivirla. Pero antes de empezarmos, vamos a hablar con ustedes al respecto de la Radio Viniardi. Aún vivir, aún más dar glorias, alabanzas al Señor y a través de la Radio Vineyard, por internet, que se puede tener donde tenga señal, puede buscar en su teléfono, computadora, en qué equipo tenga, pero escuche la radiovineyard.com. Alabanzas todo el día, 24/7. Alabanzas que son la palabra de Dios cantadas. Y tenemos muchas lenguas, en muchas lenguas, como en portugués, español, italiano, japonés, chino, y hebraico, en muchas otras lenguas. En nombre de Jesús tenemos otros pueblos y otras naciones para nosotros llegarmos con la palabra de Dios, con la promesa de salvación para las personas de muchas naciones allá afuera. Y gloria a Dios, contamos con su ayuda, con la oración, con sus sugerencias. Díganos las músicas, háblanos que tenga. También sugerencias de cómo hacer la programación. Nosotros estamos empezando, aprendiendo y queremos hacer el mejor para el Señor y el mejor para nosotros, que pueda ser de ayuda para alimentar de la palabra de Dios en todos los momentos de nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. Aleluya, así es. Empezamos acá con conociendo y viviendo la palabra del Señor. O sea, conocer sin vivirla no sirve. Tenemos que vivir la palabra. Es esto que nosotros queremos hacer acá. Entonces, todos los viernes traemos un estudio baseado en la palabra del Señor para que usted y yo podamos aprender más del Señor. Tenemos nuestra comunidad Creer en español y Creer en portugués. Entonces te invitamos a estar con nosotros. Creer, conectar, relacionarse, enseñar, exponer y restaurar. Vidas que el Señor tiene mucho aprecio por la vida de las personas humanas, entonces estamos acá para esto. El primero miércoles de cada mes tenemos nuestra reunión de oración. Entonces, la próxima reunión es el día 5 de enero y usted es nuestro invitado. Esta reunión nosotros no grabamos para que tengamos más libertad en hablar con el Señor y escuchar lo que el Señor tiene para hablar con nosotros. Todos los viernes tenemos estudio bíblico, empezando a las 8, horario de Nueva York, y como usted puede ver, también tiene el horario de Brasilia en Brasil, porque algunos pueden conectarse con nosotros. Y domingo tenemos adoración familiar. En el último domingo tuvimos la Santa Cena. Todo primero domingo de cada mes tenemos la Santa Cena del Señor y te invitamos a venir con nosotros. A las 3 p.m., a las 3 horas, horario de Nueva York. Tenemos todas estas actividades por ahora por Zoom, siempre con la misma clave y siempre con lo mismo ID. Entonces, no se perca, usted no va a se perder porque no tiene la clave o no tiene lo ID para estar con nosotros. Estamos también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y como Nisa ya habló con usted, tenemos la Radio Vineyard por internet, www.radiovineyard.com. Entonces, sé parte de este ministerio, se conectando, orando y difundiendo el ministerio. Y si usted quiere aprender un poquito
de portugués, tenemos la comunidad CREER, que es en portugués. Los horarios, las fechas son diferentes y hablamos en portugués y hacemos la invitación también para las personas que hablan portugués para estar con nosotros en español, caso quiera. Tenemos la reunión de oración toda primera martes de cada mes. Va a ser día 4 de enero. Tenemos los estudios bíblicos en jueves y domingo. Tenemos la adoración familiar también, pero más tarde que de español. Entonces, ahí estamos. Y usted venga con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, nosotros hablamos sobre los atributos de Dios. Usted que nos acompañó vio que nosotros tuvimos 3 estudios para hablar de los atributos de Dios. Hablamos sobre la Trinidad, hablamos sobre oración. Tiene muchos temas que ya hicimos, que está en YouTube y usted puede ver cuando quiera. Pero es importante que sepamos más de Jesús. Hablamos de Dios y hablamos que los atributos de Dios no están cerrados en los 22 que nosotros hicimos, porque Dios es Dios y Él tiene atributos que usted y yo no sabemos, como vimos en su palabra, que tiene cosas que el Señor ainda no nos reveló. Entonces, vamos caminando. Hablamos sobre el Espíritu Santo, hablamos sobre los dones del Espíritu Santo, todo eso está en YouTube, pero necesitamos saber un poquito más sobre Jesús. ¿De qué más hablamos de Jesús? Es su venida, ¿no? Muerte, resurrección, es su segunda venida. Todos están muy empolgados para la segunda venida, pero mira, la segunda venida va a ocurrir así como la primera venida ocurrió. ¿Por qué? Porque estaba descrito en la palabra del Señor. Ya estaba profetizado, y así como la primera venida estaba profetizado, la segunda también. Hoy no vamos a hablar de la segunda venida, ¿no? Pero ¿desde cuándo se enteró de la venida de Jesús? ¿Desde cuándo nosotros nos enteramos de la venida de Jesús? ¿Cuáles fueron las evidencias de su venida? Que muchos de nosotros no sabemos. ¿Cuáles son las principales profecías sobre la venida de Jesús? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las profecías, ellas se cumplieron, todas ellas, o ainda está a camino. Esas son preguntas que usted va a poder responder en el final del estudio. Existen pruebas bíblicas del cumplimiento de las profecías. La verdad, las profecías sobre el nacimiento de Jesús es un tema que debería interesar a todos los cristianos. Sí, porque esta es nuestra base. Yo no puedo hablar de vida eterna, yo no puedo hablar de milagros, yo no puedo hablar de salvación si no conozco a Jesús. Es un tema que muchas veces nosotros pasamos a largo y no conocemos. Están por todo, este tema está por todo lo Antiguo Testamento y puede ser la respuesta a una pregunta suya y mía, una pregunta que
muchos cristianos tienen. Este estudio puede ser, incluso después de muchos años de iglesia. No importa cuánto tiempo tiene de iglesia, no importa cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano, pero puede tener una pregunta de esta. Oh, la venida de Jesús, ¿cómo fue? Ahora una pregunta. ¿Por qué debemos buscar, comprender y usar lo Antiguo Testamento? ¿Por qué debemos hacer esto? La verdad, el Antiguo Testamento es la primera revelación especial de Dios, donde Dios se puso como Dios, porque nadie lo conocía, ¿verdad? Crió el hombre desobedeció a Dios, fue echado del paraíso y vino a tierra, pero nadie lo conocía. Entonces, el Antiguo Testamento vino para mostrar quién era Dios. El Dios había escogido la nación de Israel, el pueblo de Israel. ¿Quién era este Dios? La verdad, lo Antiguo Testamento nos da la base o todas las bases para que se cumpla el Nuevo Testamento, para que se cumpla la venida del Señor Jesús, para que se cumpla sus milagros, su muerte y su crucificación. Pero nosotros no vamos a hablar de la muerte y de la crucificación de Jesús. Nosotros vamos a hablar de la venida de Él por primera vez. Por primera vez. Y es esto que queremos hablar con usted. Las profecías de la primera venida de Jesús. ¿Cuáles son las profecías? ¿Cuánto tiempo se demoró para hacerlo? ¿Cómo fue? Y nosotros vamos a buscar en la palabra del Señor. Entonces va a tener mucha lectura y te doy una sugerencia que usted tenga su Biblia en su mano para que usted pueda confrontar cada texto que nosotros estamos acá leyendo. O sea, esto es muy importante. Bueno, podemos decir que Jesús cumplió más de 300 profecías. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿son solamente estas? Mira, así como nosotros hablamos de los atributos de Dios, nosotros no vamos a nos limitar a decir, oh, mira, estas son todas ellas. No, esto no es verdad. Te vamos a mostrar un par de ellas para que usted conozca y para que usted sepa que la palabra de Dios no se contradice, ella se complementa. Para que usted pueda entender lo que es el plan de Dios, que es maravilloso. Mira, usted no vino de la tierra por nada. No, Dios tiene un plan para usted y para mí, para cada uno de nosotros. Y Dios escribió este plan empezando en el Antiguo Testamento. Y podemos ver que la palabra se complementa y de todas las cosas que Jesús ha dicho, tiene una cosa que es muy importante. Todas son muy importantes, pero esta, para usted y yo que queremos hacer la voluntad de Dios, para usted y yo que queremos nos involucrar con Dios, para usted y yo que queremos caminar cerquita de Dios y conocer a Dios, esto es muy importante. Y esta palabra está en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús ha dicho para que todos lo sepan que todas las respuestas están en la Biblia. Pero acá Jesús va un poquito más adelante y él dice que escudriña. Escudriñar es diferente de leer. Leer, yo leo cualquier cosa. Escudriñar, estudiar, se aprofundizar, conocer más, permitir que el Espíritu Santo pueda hablar más con usted. Permitir que el Espíritu Santo pueda ampliar su conocimiento y permitir que el Espíritu Santo pueda ampliar su poder de trabajar en su vida. Esto es escudriñar. Y Jesús nos enseña en todas las cosas que él ha dicho. Todas ellas son enseñanzas profundas para nosotros, pero acá él nos enseña o nos dirige a escudriñar la palabra del Señor. No solamente estudiarla para que usted y yo sepamos más, soy un doctor. No. Para que yo pueda conocer un poquito más de este Dios, para que yo pueda conocer un poquito más de este Jesús, de su amor, de su gracia, de su poder, de sus promesas. Para eso yo tengo que buscar en la palabra del Señor. Bueno, nosotros vamos a ver las 10 principales profecías del Antiguo Testamento siendo cumplidas en el Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que no tiene más, no. Sacamos 10 para no se tornar muy largo, sacamos 10 para que usted y yo podamos tener la prueba que la Biblia, ella no se contradice, al revés, ella se complementa y ella se cumple en ella propia. Para que usted vea que el Antiguo Testamento fue la base de Dios para su vida y para mi vida. La base de Dios para que Jesús viniera, la base de Dios para que usted y yo pudiéramos tener la salvación, el perdón de nuestros pecados a través de este Jesús. De este Jesús que el Antiguo Testamento ya hablaba de él. Pero vamos a empezar acá. La primera profecía es que el Mesías nacería de una virgen. Y usted me va a decir, pastor, pero esto es raro, ¿verdad? Esto es raro. Esto es raro. Ninguna persona puede decir hoy que tiene en su vientre un niño que fue regenerado por lo Espíritu Santo, ¿verdad? Pero solamente Jesús nació así. Él nacería de una virgen. Por más difícil que sea para usted y para mí comprender esto, nosotros tenemos que creer. Y vamos a la profecía. En el Antiguo Testamento viene la profecía. Y la profecía está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea, nosotros vemos que Isaías ya profetizaba esto. Isaías que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, inspirado a escribir el libro de Isaías, él ya profetizaba esto a 740 años antes que Jesús viniera. Entonces te invito
que lea todo el capítulo 7 del libro de Isaías para que el Señor pueda te revelar otras cosas que por lo tiempo no podemos leer por ser muy largo, pero que usted puede. Si usted tiene alguna duda, puede escribir aquí abajo y nosotros vamos a tratar las dudas que usted tenga o que usted puede tener. Pero mira, esta fue la profecía. Y lo más interesante que tenemos que entender es que la Biblia es muy, 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 muy cierta. Ella es muy asertiva y reglada, pero las personas que escribieron la Biblia son personas de culturas diferentes, personas que tenían grados de estudios diferentes, personas que muchas de ellas mal sabían escribir, pero todo está tranquilo, todo está inconforme. ¿Por qué? Porque la Biblia fue inspirada por Dios. O sea, Dios usó a cada uno para escribir como él quería. Y ahí está la Biblia. Ahí vemos el cumplimiento de esta profecía del Nuevo Testamento. Y vemos esto lá en Mateos capítulo 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a la luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es. Entonces vemos que Isaías profetizó, ¿no? Y Mateos confirmó la profecía. Y vemos que esto se cumplió entre 6 y 4 años antes de Cristo. Ahora te invito a leer el capítulo 1 del libro de Mateo y también el capítulo 1 del libro de Lucas. ¿Por qué esto? Porque usted va a conocer la historia. El capítulo 1 va a hablar de la, ¿cómo se llama? Venida del ángel. No. Va a hablar sobre la genealogía de Jesús. Y usted va a ver que uno, mira, dentro de aquella genealogía, usted va a ver la orden de la palabra del Señor. Los libros hoy no están en orden, no tienen una orden correcta. La palabra es verdad, pero la orden de los libros no son correctas. Pero te invito a leer Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1. Y vemos el cumplimiento también en Lucas capítulo 1, versículo de 30 a 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, nosotros vemos en estos versículos de Lucas, vemos cosas maravillosas. La primera cosa es que María halló
Encontró gracia delante de Dios. Hallado gracia delante de Dios. Y mira, imagínate usted que llega un ángel delante de ti y dice así, mira, Darcio, el Señor encontró gracia delante de ti. Usted, ¿cómo usted estaría? Te digo que yo me desmayaría, sin duda. No tenía duda de esto, me desmayaría. Pero los ángeles vino y la gran cosa fue que ella tenía gracia delante de Dios. ¿Ok? La segunda cosa que ella daría a luz, de ella nacería un niño especial. No era un niño cualquier. De ella nacería un hijo y ella daría su nombre de Jesús. La tercera cosa muy interesante es que María era virgen y María no tenía conocido hombre alguno. Usted puede me decir cómo se tener un hijo sin conocer un hombre y sin tener inseminación artificial o cosas así? Solamente por parte de Dios. La tercera gran revelación, o la cuarta gran revelación que vemos acá, es que el ángel ha dicho que el Señor Dios le dará el trono de su padre. ¿Y quién es su padre? El rey David. Y ainda él dice que va a reinar por siempre. O sea, la quinta gran revelación de este trecho vemos que es cuando el ángel le dice que él será llamado, ¿o qué? Hijo de Dios. La verdad, vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías ahora. Vemos en Mateo 1 y Lucas 1. La segunda profecía que escogemos acá es que el Mesías sería la estrella que saldría de Jacob. O sea, pastor, ¿qué es esto? Mira, vamos a buscar en la palabra. Vamos a buscar en Números capítulo 24, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. O sea, la palabra de Dios tiene muchos misterios que muchas veces para usted y para mí entenderlos es muy difícil. Es muy difícil, pero el Señor nos revela esto. Y nosotros vemos que Moisés estaba escribiendo esto en números. Estamos hablando de alrededor de 1428 años antes de Cristo. Antes que Jesús viniera, a 1428 años, más o menos, ya tenía la profecía de él. O sea, te doy la sugerencia para leer Números 24 y ver todas las revelaciones que el Señor tiene allá. Es bello, maravilloso. Pero esto fue la profecía, pero tenemos el cumplimiento de la profecía. ¿Usted cree que fue cumplida? Vamos a ver en San Mateo capítulo 2, versículo 2.
diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, te recomiendo que usted lea Mateos capítulo 2 para entender. Aquí estaban los magos. Aquí estaban los magos buscando los rey de los judíos, buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía una estrella que los guiaba para allá. O sea, no fue simplemente un parto que nació un niño y así se fue. No, no, no. Tenía una estrella que guiaba los magos. Los magos que pueden o no ser reyes, eso no es lo más importante, pero los presentes, los regalos que ellos traían eran regalos de reyes, pero la palabra no dice que eran reyes, pero dice que es mago. Y esto ocurrió en el año de 64 antes de Cristo. Tenemos también en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, una revelación muy importante. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, estamos hablando que esto fue escrito a 96 años después de Cristo. O sea, el propio Jesús hablando con Juan, que escribió lo Apocalipsis, hablando con Juan diciendo, mira, yo vino de la linaje de David, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, vemos el cumplimiento de la profecía que estamos hablando en 1498 años antes que Jesús viniera. O sea, es algo muy, muy serio. Y vemos que la Biblia no se contradice. Vemos que la Biblia no tiene contradicciones y no tiene dudas para que usted y yo creamos de ella. Vamos a tercera profecía. La tercera profecía es que el Mesías nacería en Belén. Esto nosotros vemos en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, ¿de dónde saldrá? ¿De dónde saldrá? ¿De dónde saldrá? ¿De dónde? De Belén. Estamos hablando de una profecía que fue escrita a 750 años antes que Jesús naciera. Y te recomiendo que leas Miqueas capítulo 5 para que vea todo lo que Dios quiere hacer. Quiere revelarte a usted. Pero esta fue la profecía del Antiguo Testamento. Pero ella se va a cumplir. Sí. Abra su Biblia en San Mateo capítulo 12, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. O sea, vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Entre los años 6 y 4 antes de Cristo. Entonces, te recomendé que leese o que escuadriñase
San Mateo 1, entonces va más una tarea, San Mateo 2, para que usted vea cómo Dios es perfecto. O sea, vemos el cumplimiento de la profecía de Miqueas aquí. También vemos en Juan capítulo 7, versículo 42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea, aquí vemos Jesús hablando sobre esto. Estamos hablando que esto fue entre 28 y 33 después de Cristo. La otra tarea, para ponerle su tarea, para que usted escuadrille San Juan capítulo 7. Usted va a ver revelaciones maravillosas. Y va a ver cómo el Señor está obrando ainda hoy en su vida y en mi vida. El Señor está haciendo milagros. El Señor está cumpliendo todas sus promesas. Y las profecías están siendo cumplidas. Y usted me va a decir, pastor, ¿mas cuándo Jesús va a volver? Cálmate. No se apure. No se apure. Tranquilo. El Señor va a volver. Esto es seguro. Entonces, se va a volver hoy, mañana, el próximo año, lo próximo. No importa. Lo que importa es que usted y yo estemos preparados para la segunda venida. ¿Y cómo yo me preparo? Yo tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y obedecer lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Así de fácil. Bueno, la cuarta profecía es el asesinato del Mesías. Pastor, por favor, qué palabra muy dura esa. Sí, hermano, pero no fue lo que ocurrió. Entonces, esto estaba ya profetizado. Y vemos esto en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. O sea, nosotros vemos acá que Jesús sería asesinado. Esto fue escrito por más o menos 627 años antes de Cristo. Y como usted está tomando nota de las tareas, lea Jeremías capítulo 31 para que usted vea que el Señor quiere cumplir todo esto que Él tiene para usted y para mí. Pero esto se cumplió. Sí, ahí está el cumplimiento en Nuevo Testamento. En San Mateo, capítulo 2, versículos de 16 a 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. O sea, cuando usted lee San Mateo capítulo 2, usted va a entender toda la secuencia de la historia. Entonces, ahí estaba Herodes buscando
matar al Mesías. Entonces, nosotros vemos lo cumplimiento de la palabra. Vemos que el Señor nos revela que su palabra no se contradice. Su palabra, sus profecías, todas ellas que no fueron cumplidas ainda serán cumplidas. Y es que ya fueron cumplidas, aquí está. Entonces, todas las profecías que ainda no se fueron cumplidas, ellas se cumplirán. Porque estamos hablando de un Dios que no está atado en el tiempo y en el espacio, un Dios que no es manejado por horas, por días, por semanas, por años. No tiene esto. Es un Dios que usted, si quiere, va en los atributos de Dios, usted va a ver que es un Dios onipotente, onipresente, onisciente. Es un Dios grandioso. Es lo único Dios. Y aquí tenemos este Dios se manifestando en el cumplimiento de estas profecías. O sea, paramos por acá y no pierda la parte 2 de este estudio, donde vamos a continuar con las profecías de la primera venida del Señor. Gracias por estar con nosotros por este tiempo. Gracias por sus oraciones, sus contribuciones, por todo que tiene estado con nosotros, en la radio, en nuestro ministerio, o que sea. Estamos juntos. Que Dios te bendiga y espero te ver en el domingo cuando vamos a tener los servicios de adoración familiar. Que Dios te bendiga.